un traslado del infierno. Era un traslado del infierno. Ellos los liberaron de muchas maneras, pero ante todo lo primero que hicieron fue enseñarles a arar la tierra, aprender su idioma. Los españoles, los misioneros, aprendieron las lenguas indígenas, y una vez que les enseñaron a arar la tierra, a vivir civilizadamente, a comer decentemente, y aprendieron ellos, los misioneros y los mismos conquistadores, el idioma de los indígenas, entonces les predicaron la buena nueva cristiana. Así que a eso me refiero justamente con el principio de la subsidiariedad. Si alguien no puede hacer algo por sí mismo, enséñaselo a hacer. Y enseñar a hacer puede comenzar incluso por rescatar a alguien de un hospital psiquiátrico o de un centro de rehabilitación antidrogas o antialcohol para ponerlo en condiciones de vivir saludablemente. Y tengo 57 años de experiencia profesional haciéndolo. Así que no me puedes acusar de que estoy despreciando a los pobres. O como aquí me acusas también, de una manera verdaderamente asombrosa, de despreciar a los migrantes. A ver, por favor, yo no desprecio a los migrantes. Te entero, te platico, que predico, trabajo, animo, consuelo, escucho a los migrantes de varias ciudades norteamericanas, en donde gracias a su hospitalidad, a su apertura, a su generosidad, a su nobleza, puedo llevar mensajes que están ahí. Échate un clavado en mi YouTube para que veas en los 2 últimos 3 o 4 años que he hecho esto, cómo he sido acogido precisamente por la población migrante del sur y hasta de Chicago, en los Estados Unidos. Así que yo no desprecio al migrante, más bien yo les he dicho en público muchas veces, ustedes son lo mejor de México, porque se atrevieron a cruzar el río Bravo, incluso a nado. Se atrevieron a invertir 5 o 10 mil dólares para venir a buscar el sueño americano. Y la mayor parte de ellos, ¿sí?, de ganar, no sé, 10 pesos la hora, ahora ganan 12 o 15 o 20 o hasta 40 dólares la hora y tienen casas dignas y sus hijos estudian en las universidades y muchos de ellos ya son ciudadanos norteamericanos y quieren y aman a México. Y yo de ninguna manera desprecio a los migrantes. Y me haces aquí otro ataque terrible. Me dices, tú eres de los que vienen a los Estados Unidos al vender, literalmente así lo dices, te vienes acá a Estados Unidos a vender tus libritos. ¿A quién se los vendes? A los propios migrantes. Eres de esos, Juan Bosco, que les dicen invasores a los inmigrantes que vienen acá a Estados Unidos a vender sus libritos. ¿A quién? A los propios migrantes. A esos a los que en su cara no les puedes decir invasor. No, yo no les digo invasor. Por supuesto que no. Más bien yo les digo expulsados por el narcosistema de su propia patria. Expulsados de Zacatecas sobre todo. Expulsados del norte de Jalisco. Expulsados de Tlaxcala, de San Luis Potosí y de otros estados, aunque estos son en donde más se nota la brutal expulsión por la pobreza creada intencionalmente desde 1928 por el Pacto de los Generales, entre los cuales destaca el de vamos a empobrecer al campo y hacerlo improductivo para el que tío Sam no se enoje con la pujante industria alimenticia nacida del campo mexicano. Entonces, y sigues diciendo entonces que me criticas tremendamente que esté ganando dinero, que yo esté ganando dinero con la venta de mis libros. Y que además diga que a los pobres hay que darles las oportunidades y que olvido que han dejado vida y sangre por buscar trabajo en otra nación. No lo olvido, lo conozco. No es que se me haya olvidado, los conozco a mis amigos migrantes. Son gente maravillosa. Es más, no conozco, bueno, debe haberlos, pero no conozco a ningún delincuente
que haya cruzado la frontera y que ahora tenga una vida digna en los Estados Unidos a base de, no sé, robarles o engañar a otros. Los cientos o tal vez miles de migrantes que conozco son gente honesta, trabajadora, con una gran nostalgia por su patria, por nuestro México, y que en masa están regresando, incluso ya después de los 50 y aún los 60, y no se diga los de 30 o un poquito más, o de veintitantos, a las filas, militantes de la Iglesia Católica. Entonces, yo no les digo invasores, les digo expulsados por el narcosistema. Y se los digo y los aliento a reconquistar la tierra que nos quitaron, más bien, no los yanquis, no el ejército dirigido por Zacharias Taylor, ¿no? No. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué ahora todo el sur norteamericano, el ex norte de México, está poblado por 30, 40 o 50 millones de migrantes? Porque el gobierno mexicano, traidor de Antonio López de Santana y de Benito Juárez y de todos los prohombres de la Reforma Liberal, cedieron el paso al Imperio del Norte para conservar el poder. Benito Juárez, 16 o 17 años, 5 o 6 periodos cortos, presidente indebidamente reelecto varias veces, incluso mandando matar a sus enemigos políticos, para que Norteamérica le diera el apoyo militar y económico. ¿Y qué es lo que entonces empezó a suceder? La depauperación del campo mexicano, de la economía mexicana, de la industria mexicana, de la minería mexicana, que ahora ya es prácticamente extranjera, y por eso sostengo entonces que los migrantes no son invasores, son expulsados por su propio gobierno. Y por lo tanto, insto a mis amigos migrantes a seguir esa reconquista espiritual de ese territorio que legalmente dejó de ser mexicano por las intrigas masónicas de los nacidos acá en el sur, ¿no?, y las presiones maquiavélicas de los allá güeros nacidos en el norte. Entre ambos factores, entonces México se ha quedado sin lo mejor de su población. Y allá florecen, en el sur sobre todo, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Texas, Houston, y también en algunas ciudades como Atlanta, como Chicago, e incluso un poco más al norte como Sacramento o San Francisco. Así que, Cristian, no me sigas calumniando, no me sigas atacando, no sigas diciendo que yo hago mal en llevar mis libritos, porque además ni siquiera propiamente los llevo, ¿sabes? La mayor venta ocurre desde aquí, desde este lugar, desde mi escritorio en la ciudad de Huixquiluca, en el Estado de México. Porque por cada libro físico que logro colocar por ahí con muchos esfuerzos, pues sí vendo vía red una buena cantidad, 3, 4 o 5 por cada físico. Y mis principales compradores están allende el Bravo. Y depositan sus 5, sus 10, sus 20 dolaritos. Incluso amas de casa que apenas cursaron la primaria y que están descubriendo la verdadera historia de México en los 14 o 15 libros publicados con la historia de mi país. Por supuesto, algo que queda muy en evidencia, Cristian, es tu absoluta ignorancia en la historia de México. Es más, te propongo un reto. Tengo un examen de 100 preguntas que se llama Examen sobre la otra historia. Te propongo que te mando el examen a ver cuántas preguntas contestas correctamente. Si contestas la mitad más una, fíjate lo que te voy a decir. Te obsequio mi colección virtual completa con un 51% de preguntas que contestes bien. Más allá y en contra de lo que te haya enseñado la historia oficial. Queda lanzado el guante. A ver si lo recoges. Me sigues atacando de una manera verdaderamente terrible. Por ejemplo, utilizas la palabra, déjame buscarla, por aquí, bueno, sacas muchas cosas de contexto, dices cosas como, por ejemplo,
que hay que alimentar el cuerpo, sí, ya dije sí, hay que alimentar el cuerpo. Ah, pero fíjate, no se trata de alimentar el cuerpo. O sea, la misión principal de la Iglesia Católica no es alimentar el cuerpo. La misión principal de la Iglesia es ayudarnos mediante la impartición de los sacramentos a conservar el estado de gracia o a recuperarlo. Pero la Iglesia no es un negocio, ¿sí? Su labor principal no consiste en generar recursos para alimentar el estómago o nutrir los músculos y tener la sangre suficientemente oxigenada. Eso pertenece a los empresarios privados en cierta forma y al gobierno en otra, pero no es el campo de la Iglesia. Así que además, fíjate qué cosa tan absurda dices. Yo no sé, dice Cristian, si tú en tu Biblia, Juan Bosco, tengas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿qué? ¿Me consideras estúpido? ¿Me consideras protestante? ¿O miembro o director de alguna secta que haya suprimido del Evangelio los Hechos de los Apóstoles? Bueno, de veramente de risa loca, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pensar que mi Biblia, es más, aquí en mi casa hay como 5, porque cada uno de los habitantes que ahorita somos tiene hasta 2 Biblias? ¿Cómo se te ocurre pensar que en mi Biblia no está el libro de los Hechos de los Apóstoles? Además, no sé a qué viene tu ataque de que a ver si tengo ese libro entre mis páginas de la Biblia. Otra cosa que quiero aclarar muy contundentemente es que el amor a los pobres no consiste en darles un pescado. El amor a los pobres, y es lo que hacía la Madre Teresa, consiste en enseñarlos a pescar. Vamos, analógicamente, ¿no? Espero que entiendas. Entonces, amemos a los pobres, preocupándonos por ellos y enseñémoslos a pescar para evitar el asistencialismo. En vez de asistencialismo, utilicemos el principio de subsidiariedad, de tal manera que cuando un pobre no pueda hacer algo, hay que enseñárselo a hacer. Cuando no quiera hacer algo, hay que motivarlo para que quiera, hacer que quiera. Eso es atender a los pobres. Y la Madre Teresa llegó a tener tal éxito en esto que luego los pobres hacían lo mismo con otros pobres que ya que estaban en una situación mucho más miserable que la que ellos al inicio del contacto con Mother Teresa. A ver, aquí hablas, hace rato no encontraba las palabrotas que usas en mi contra, como imbécil, por ejemplo. No me lo dices así, eres un imbécil, sino que de modo chanfleado, así como el balón manejado por un buen futbolista brasileño, de chanfle me dices imbécil, y me atacas porque dices que olvido que primero necesitan salud física, emocional y espiritual, y que primero necesitan recibir todo esto, y que esto es lo que hacía la Madre Teresa. Bueno, pues te informo que yo también, aunque yo no soy ninguna Madre Teresa, ni soy monje, ni tengo ninguna vida por el estilo, porque desarrollé una familia con 9 hijos y ahora tengo 22 nietos, así que pues tengo poco que ver de manera así como que parecida con la Madre Teresa, pero en mi trinchera, por supuesto que me ocupo de la salud física, emocional y espiritual de cuanta persona conozco, ya sea en una simple relación de vecino o en una relación de amistad, y no se diga en una relación profesional. Porque te voy a decir, Cristian, cuál es la principal pobreza de la sociedad actual. La principal pobreza de la sociedad actual, sin minimizar la falta de recursos económicos y materiales, es la pobreza emocional. Hoy la gente en general está hambrienta de lo que nutre el sistema nervioso central humano, la psique humana, y es justamente lo que se llama fórmula nutricional básica. La gente está hambrienta de caricias, está hambrienta de tiempo, está hambrienta de reconocimiento, y hay personas que ganan
cientos de millones de dólares al año, del más alto nivel sociocultural y socioeconómico, y que son pobres porque carecen de esa fórmula nutricional básica. Mi trabajo cotidiano consiste en enriquecer su vida a base de enseñarles qué es eso de las caricias, qué es eso del tiempo de intimidad o de una sana agenda bien estructurada para vivir el tiempo de la manera más rica, carpe diem, aprovecha el día, y el reconocimiento, que es lo que muchísimas veces tanto los padres que actualmente radican en México como los migrantes que se fueron a Estados Unidos a otras partes de la tierra ignoran. Nutrir esa terrible pobreza del ser humano respecto de la carencia de caricias incondicionales, de tiempo y de reconocimiento. ¿Qué otra cosa por ahí dices? Déjame buscarla.